Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 5. Hoy voy a hablar acerca sobre la teoría de la dependencia. Esta teoría explica que los países desarrollados crecen económicamente gracias a los recursos y el trabajo de los países subdesarrollados. Es decir, existe una relación desigual donde los países pobres dependen económica y políticamente de los países ricos. La teoría surge en los años 60 como una crítica al estructuralismo y busca explicar por qué muchos países no logran desarrollarse completamente. Uno de sus principales planteamientos es que los países subdesarrollados quedan como proveedores de materias primas, mientras que los países subdesarrollados obtienen mayores beneficios económicos e industriales. También señala que el desarrollo y el subdesarrollo forman parte del mismo proceso económico mundial. Mientras unos países avanzan y acumulan riqueza, otros permanecen en condiciones de dependencia. Además, la dependencia no solo ocurre entre países, sino también dentro de cada nación, donde ciertos grupos económicos tienen más poder y beneficios que otros. En conclusión, la teoría de la dependencia nos ayuda a entender las desigualdades económicas que existen en el mundo y cómo muchos países siguen dependiendo de las grandes potencias económicas. Ahora voy a explicar un poco más sobre el origen y las ideas de la teoría de la dependencia. Esta teoría fue desarrollada por autores como Cardoso y Faleto. Ellos decían que el subdesarrollo de América Latina no dependía solamente de la economía, sino también de factores políticos y sociales. Además, señalaban que las empresas internacionales tenían mucho poder sobre los países dependientes, lo que hacía que la desigualdad se mantuviera con el tiempo. Después surgió una visión marxista influenciada por la Revolución cubana. Autores como Dos Santos y Gurdon Frank afirmaban que el capitalismo mundial era el principal causante de su desarrollo. Según esta idea, los países ricos se benefician del trabajo y de los recursos de los países pobres, creando una relación de dependencia económica. Finalmente, algunos autores pensaban que los países podían alcanzar un desarrollo propio si el Estado intervenía más en la economía y apoyaba la industria nacional. En conclusión, esta teoría busca explicar por qué muchos países de América Latina han tenido dificultades para desarrollarse y cómo las relaciones económicas mundiales influyen en esta desigualdad. Celso Furtado fue un economista importante de América Latina y figura clave en la economía del desarrollo y del pensamiento estructuralista latinoamericano. Fue miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Aun siendo parte de esta comisión, comparte con otros teóricos de la dependencia su crítica al concepto de desarrollo y a la noción de los países desarrollados como un objetivo a alcanzar. El subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, es una forma específica y duradera de organización social dentro del sistema centro-periferia. ¿Qué quiere decir esto? Donde países industrializados dominan el comercio internacional, mientras que países periféricos exportadores de materias primas dependen económicamente del centro, dependen de estos países. Defiende la industrialización y la intervención del Estado con el fin de reducir la desigualdad. Celso Furtado cita lo siguiente. Ahora sabemos de forma incontrovertible que las economías de la periferia nunca serán desarrolladas, en el sentido de ser similares a las economías que actualmente conforman el centro del sistema capitalista. Pero ¿cómo podríamos ignorar el hecho de que esta idea ha sido muy útil en movilizar a los pueblos de la periferia y dirigirlos a aceptar enormes sacrificios para legitimar la destrucción de sus formas arcaicas de cultura, para explicarles y hacerles entender que necesidad de destruir su entorno físico para justificar formas de dependencia que refuerzan el carácter predatorio de su sistema productivo? Furtado 2020, página 63. ¿Qué quiere decir esto? Furtado discute la idea de copiar el modelo de los países ricos para desarrollarse, debido a que esto generaría dependencia, desigualdad, destrucción cultural y ambiental en los países periféricos. Continuando con uno de los exponentes de la relación centro-periferia, tenemos al economista Teotonio dos Santos, quien es también sociólogo brasileño, fue uno de los principales formuladores de la teoría marxista de la dependencia, y en su obra se centró en explicar por qué los países latinoamericanos no lograban alcanzar el desarrollo siguiendo el modelo de las potencias centrales.
En su teoría, además, expone que los mecanismos de reproducción de la dependencia y la relación entre subdesarrollo y dependencia. Tenemos la periodización de la dependencia, el subdesarrollo y dependencia y mecanismos de producción. Bueno, en el primero de periodización de la dependencia vemos que las fases históricas donde la inserción subordinada en el capitalismo mundial cambia de economías, de agroexportadoras a intentos de industrialización dependiente y reorientación exportada. En los mecanismos de reproducción tenemos un condicionamiento por el exterior, inversiones dirigidas, dependencia tecnológica y necesidad de infraestructura pública que los industriales dependientes no pueden financiar por sí mismos. Y el subdesarrollo y dependencia. El subdesarrollo no es atraso temporal, sino resultado estructural. La división internacional del trabajo eh, reproduce desigualdad y limitación a la acumulación autónoma. Aquí tenemos unas paradojas, unas críticas y conclusión que fueron expuestas o llegó a la finalidad de Antonio dos Santos. Primero tenemos la reorientación del gran capital, los ciclos económicos internacionales, la crítica al estructuralismo y como paradoja tenemos paradoja de los industriales dependientes, los cuales apoyan al Estado no por ideologías socialistas, sino por necesidad pragmática. Requieren energía, transporte y comunicaciones públicas que no pueden costear. Y como conclusión política, Teotonio dos Santos plantea que es necesaria una insurrección revolucionaria nacionalista, no meras reformas estáticas, porque las clases dominantes y el capital internacional capturan del Estado. Andre Gunder Frank fue un economista y sociólogo muy importante para América Latina. Él criticó las teorías tradicionales del desarrollo y explicó que muchos países pobres no eran atrasados por casualidad, sino porque dependían económicamente de los países ricos. En los años 60 y 70, muchos países latinoamericanos enfrentaban pobreza y desigualdad. Frank observó que aunque existía crecimiento económico, la riqueza se concentraba en pocos sectores y los países seguían dependiendo de las potencias mundiales. Frank afirmaba que el desarrollo de los países ricos y el subdesarrollo de los países pobres están conectados. Los países centrales obtienen materias primas y mano de obra barata de los países periféricos, generando dependencia económica. Sus ideas ayudaron a entender las desigualdades económicas, aunque algunos economistas creen que no todos los países pobres dependen totalmente de los ricos. Muchos economistas criticaron a Frank porque algunos países lograron crecer económicamente aún dentro del sistema capitalista, como Corea del Sur o Singapur. Aunque su teoría fue creada hace décadas, todavía se utiliza para analizar problemas como la desigualdad, la deuda externa y la dependencia económica y de países en desarrollo. Conclusiones. La teoría de la dependencia señala que los países periféricos dependen económica y tecnológicamente de los países centrales, lo que dificulta su desarrollo. Además, Celso Furtado, Teotonio dos Santos y André Gunder Frank coincidieron en que el subdesarrollo de América Latina es consecuencia de relaciones económicas desiguales dentro del sistema capitalista mundial. Por último, la relación centro-periferia provoca desigualdad económica, dependencia de exportaciones primarias y limitaciones para el crecimiento autónomo de los países periféricos. Recomendaciones. Se recomienda impulsar la industrialización y la producción nacional para reducir la dependencia económica externa. Se recomienda también promover la integración económica regional entre países latinoamericanos para mejorar su competitividad y reducir la dependencia de las potencias económicas. Y por último, invertir en educación, ciencia y tecnología para fortalecer el desarrollo interno de los países periféricos. Muchas gracias.